Mi nombre es Isaías Ramos Alonso. Actualmente curso la carrera de Ingeniería Financiera en la Universidad Politécnica del Golfo de México. Estoy en el segundo cuatrimestre, grupo B, y a continuación hablaré sobre las reformas monetarias de México de la materia macroeconomía. Para entender más a fondo qué es la reforma monetaria en México, a continuación veremos algunos conceptos. ¿Qué es la política monetaria? La política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. La política monetaria son las acciones emprendidas por el Banco de México con el fin de lograr su objetivo principal, que es controlar la inflación. También se le conoce como política monetaria lo que hace el Banco Central para administrar la cantidad de dinero y crédito en la economía. Su instrumentación la lleva a cabo el Banco Central en los mercados financieros. El Banco de México realiza un esquema de objetivos de inflación fijando una meta y función de la siguiente forma. Primero define el objetivo de la inflación y luego observa la inflación subyacente. Actualmente el objetivo es del 3%, con un rango de variabilidad de más o menos 1%. ¿Cuál es la importancia de las políticas monetarias? Bueno, mediante el uso de las políticas monetarias, los países tratan de tener influencia en sus economías, controlando las ofertas de dinero y así cumpliendo con sus objetivos macroeconómicos. Bueno, algunos de sus objetivos son controlar la inflación, mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido. Si la inflación es muy alta, se usarán políticas restrictivas, mientras que si la inflación es baja o hay deflación, se utilizarán políticas monetarias expansivas. También reducir el desempleo. Procurar que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. Para ello se utilizarán políticas expansivas que impulsen la inversión y la contratación. Conseguir crecimiento económico y mejorar el saldo de las balanzas de pago. Bueno, ¿cuáles son los dos tipos de política monetaria? Bueno, la política monetaria expansiva y restrictiva. La primera, que es la expansiva, consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Su uso suele provocar inflación. Política monetaria restrictiva. Trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Cuando sea aplicada la política restrictiva, se corre el riesgo de ralentizar el crecimiento económico, aumentar el desempleo y reducir la inversión. ¿Cuál es actualmente o cómo se encuentra actualmente la política monetaria en México? Bueno, cabe recalcar que México cuenta con una política monetaria restrictiva. Reuniones de noviembre y diciembre de 2017 y de febrero del 2020 acordaron las reducciones del 25 punto base en cada una de las tasas a un nivel de 7%. Bueno, otro dato es que el Banco de México adelantó las decisiones políticas monetarias y recorta la base de interés al 6.5%. En medio de la propagación del COVID-19, el Banco Central adelantó su reunión de política monetaria que estaba acordada para el 26 de marzo. Ahora se ve el comportamiento de las tasas de intereses. Los 5 integrantes de la Junta estuvieron presentes en la reunión y el recorte fue determinado por la mayoría, ya que un miembro votó por el recorte del 25 puntos base a 6.75%. El Banco de México, Banjico, también adoptó medidas para proveer liquidez y mejorar el funcionamiento de los mercados financieros nacionales. La rápida propagación del COVID-19 ha afectado severamente las perspectivas de crecimiento de la economía mundial y ha conducido a un deterioro importante en las condiciones financieras globales. Banjico recordó
que se ha registrado una marcada disminución en los precios de materias primas, especialmente del petróleo. Todo lo anterior ha llevado a diversos bancos centrales de economías avanzadas y emergentes a reducir sus tasas de intereses, en algunos casos de manera anticipada, dijo el Banco Central. En este entorno, el Banco Central precisó que se ven afectadas las previsiones sobre el crecimiento y la inflación para la economía mexicana, en el horizonte en que se esperaba la política monetaria, y por lo cual se anticipa que las condiciones de holgura se amplíen aún más de lo previsto. Respecto a la inflación, esta puede ver una disminución debido al descenso en los precios internacionales de los energéticos. No obstante, la depreciación del peso frente al dólar puede contrarrestar el alza generalizada de los precios. También tomó medidas de liquidez. El Banco de México se mantiene atento a la evolución de los mercados financieros en nuestro país y valorará continuamente sus condiciones de operación. En caso de ser necesario, tomará las acciones que se requieran en su perímetro de responsabilidad y en coordinación con otras autoridades financieras. Bueno, ahora compararemos la política monetaria restrictiva de México con otros países. En este caso, pues son dos países. El primero es Colombia y el segundo es Brasil. Bueno, Colombia acordó el aumento del 7.25% de la tasa fijado por el Banco de la República. Busca frenar la inflación, que la gente tome menos dinero prestado para consumir y que las empresas se deuden menos. Brasil, por su parte, busca reducir sus tipos de intereses desde el 4.25 hasta el 3.75 anual. Su política monetaria es expansiva. Apoya la demanda interna y una expansiva de las exportaciones. Cabe recalcar que las políticas monetarias en Colombia llevaron a Colombia a tener una inflación de 3.26%, que es algo bueno. Colombia obtuvo un crecimiento en su primer trimestre de 3.2%, en el segundo trimestre de 3.0% y en el tercer trimestre de 3.3%. Mientras Brasil actualmente se encuentra con un crecimiento de 3.53% de inflación a 4.5% de inflación actualmente, y obtuvo un crecimiento de 1.2%, y se espera para ese 2020 un crecimiento de 2.4% en Brasil. Bueno, mi propuesta para la mejora de las políticas o las reformas monetarias en México es la siguiente: que se sustituya la reforma restrictiva y que se cambie a una reforma monetaria o una política monetaria expansiva, la cual implica reducir las tasas de intereses o aumentar la oferta monetaria para impulsar la actividad económica. Ocurre cuando un banco central utiliza sus herramientas para estimular la economía. Eso reduce la tasa de intereses e incrementa la oferta monetaria y la demanda agregada, impulsa el crecimiento, que es medido por el Producto Interno Bruto. Una política monetaria expansiva puede implicar una flexibilidad cuantitativa, mediante los cuales los bancos centrales adquieren activos de los bancos. Eso tiene el efecto de reducir el rendimiento de los bonos y crear préstamos más baratos para los bancos. ¿Cómo funciona? Las tasas de intereses más bajas hacen que sea más barato pedir préstamos, estimulando a las empresas a invertir y a los consumidores a gastar. También reducen el costo de los reembolsos de intereses hipotecarios. Esto le da a los hogares un mayor ingreso disponible y fomenta el gasto. Una de las ventajas es que la política expansiva es una herramienta útil
para administrar periodos de bajo crecimiento en el ciclo económico, pero también implica riesgos. Los economistas deben saber cuándo expandir el suministro de dinero y así evitar causar efectos secundarios como la alta de la inflación. La política monetaria expansiva estimula el crecimiento económico durante una recesión, agrega dinero al sistema económico, reduce las tasas de interés y alivia las restricciones de créditos de bancos aplican a las solicitudes de préstamos. Bueno, uno de sus beneficios es que produce mucho empleo, estabiliza los precios, a través que la inflación puede ser el resultado de una política monetaria expansiva si la economía es demasiado robusta y si genera demasiado dinero. Algunas de las desventajas es que esto depende de cómo se comporte, pero si se empiezan a ver fallas, se podría cambiar a una política restrictiva. Y pues eso sería todo mi parte. Muchas gracias.